Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Tilso Castro, soy ingeniero de Colombia y vamos a compartir con ustedes una charla que tiene que ver con los inversores que están instalados en los vehículos híbridos. Antes que nada, esta charla se hace conmemorativa a la Expo Automotriz 2021 virtual. Desde México nuestra invitación nos llegó y estamos con ustedes compartiendo esta información de primera mano. Básicamente, el objetivo es entrar más en el estudio de los sistemas de control electrónico de vehículos que hacen parte de los diferentes mecanismos de electromovilidad. Y bien, los autos híbridos son uno de ellos. Y en esta ocasión vamos a trabajar directamente sobre el análisis de los inversores, que son estas piezas, dónde están ubicadas, qué hacen, y un breve recuento de cómo pueden interactuar en el auto para lograr el objetivo de generar lo que sería la parte motriz de control sobre motores para poder hacer el movimiento del auto, el desplazamiento del auto. Los inversores no solamente se encuentran en vehículos híbridos, los inversores también se encuentran en vehículos eléctricos y también están colocados en algunos otros sistemas, como por ejemplo mecanismos de paneles solares, UPS, con algunas variaciones en su forma de operar, pero con algunas similitudes muy importantes desde el punto de vista de control electrónico que les permite el funcionamiento. Dentro de lo que es el esquema de un sistema de vehículos de propulsión eléctrica, esta pieza es bastante importante porque es básicamente la que logra generar las corrientes que permiten el movimiento de los motores, generalmente motores entre fases. Algunos vehículos o algunos sistemas más pequeños utilizan motores ya no en corriente alterna, sino en corriente directa, básicamente VLCD, brushless, pero también tienen algunas configuraciones muy similares en cuanto a inversores. Entonces, bienvenidos a esta charla. Básicamente vamos a compartir con ustedes ahora algo que les preparamos, una presentación, y vamos a ir realizando una explicación de cada uno de los elementos en base a algunas inquietudes que nos compartieron desde México para poder llevar ustedes este tema que nos parece que es muy importante en el análisis de los diferentes eventos de electromovilidad. Bueno, no siendo más, vamos a hacer manos a la obra y vamos a tratar de estudiar nosotros lo que serían los sistemas de vehículos híbridos con inversor en control para motores. Acá tenemos una imagen de lo que es un inversor, en este caso un Prius, y nosotros vamos a tratar de estudiar, analizar un poco en qué consiste y dónde están ubicados estos diferentes elementos que nosotros tenemos en la actualidad. Bueno, dentro de lo que sería el sistema de control eléctrico para este tipo de autos, hay que aclarar que normalmente en la parte de los motores eléctricos o inversores aplicados para motores eléctricos que se utilizan en vehículos eléctricos únicamente, ¿cierto? No se utiliza algunas configuraciones que sí se utilizan en vehículos híbridos respecto a lo que sería una etapa en ellos, que se denomina la etapa booster o la etapa de elevación, y tiene que ver con la elevación de voltaje para unas características de arranque de los motores. Entonces nosotros vamos a tratar de diferenciar eso antes de comenzar, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque de lo que yo les voy a explicar en algunos vehículos eléctricos, usted no va a encontrar una etapa que vamos a analizar en este caso. Esto está enfocado mucho hacia lo que son los vehículos híbridos. Bueno, primero que todo, vamos a tratar de ver dónde nosotros encontramos estos sistemas, ¿correcto? Básicamente, en el caso de los vehículos híbridos, como podemos ver en esta imagen, nosotros vamos a encontrar este sistema atado a lo que sería el control del motor. En este caso, el motor eléctrico que permite el movimiento del auto, en este caso el auto híbrido, ¿cierto? Que es muy parecido, digamos, en funcionamiento a lo que es un auto eléctrico, pero las baterías, lógicamente, tienen unas proporciones un poco diferentes y realmente está diseñado para unir o para hacer una sinergia, ¿cierto? De las capacidades de la batería, las capacidades del motor de combustión interna con el cual estos autos cuentan, de las capacidades del motor eléctrico. Entonces, a través de diferentes mecanismos, se permite una unión de esto y se logra principalmente la parte motriz del auto a través de un motor eléctrico que está anclado a las ruedas, digamos, consolidar a la rueda a través de un diferencial principalmente, ¿ok? O un acoplador diferencial principalmente.
como una transmisión cualquiera. Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en esta etapa que ustedes pueden observar acá, que es la etapa que nosotros denominamos como inversor. Esto que ustedes pueden ver ahí, que estamos sombreando, a esa etapa nosotros le vamos a denominar la etapa de inversor. Y su función es muy clara. Principalmente la función de ese inversor es poder convertir la corriente directa, porque nosotros recordemos que en la batería nosotros tenemos corriente directa y esa corriente directa se supone que se tiene que convertir en corriente alterna porque los motores generadores funcionan en corriente alterna. Entonces, ese inversor justamente hace el trabajo de la conversión. Pero en ese proceso hay unas razones muy importantes de electrotecnia que permiten pensar que las tensiones medias que se usan en una batería, por ejemplo, 220 voltios, corriente directa, muchas veces no son suficientes para un buen arranque del motor. No tanto por torque, sino por unas condiciones eléctricas en el tipo de armado con el cual vienen estos motores incorporados. Entonces, en ese orden de ideas, existe también dentro del proceso del inversor algunas etapas adicionales que permiten tomar esos 200 voltios en corriente directa que vienen de la batería y lo llegarían inclusive en muchos casos a amplificar hasta 650 voltios en corriente directa, para luego eso convertirse en corriente alterna y poder en algunos momentos especiales hacer el movimiento de los motores de corriente alterna, que son los motogeneradores que nosotros tenemos colocados en los autos. Esa etapa que nosotros vamos a estudiar, que se denomina booster, que la vamos a tratar de estudiar mejor y todo, es donde vamos a concentrar la atención de esta charla. Es decir, no vamos a explicar todo el auto en este mismo proyecto que tenemos de la Expo 2021. Vamos a tener algunos sketches en los cuales explicamos un poco lo general. Ahora estamos explicando un poco más lo particular. Entonces, estén muy atentos a eso para poder entender mejor el auto. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a tratar de estudiar entonces ya a detalle lo que sería esta etapa del vehículo híbrido que vamos a denominar la etapa del inversor, ¿correcto? Y ahí vamos a tratar de estudiar mejor lo que hace el sistema. Para recordar, las baterías usualmente, ¿correcto? Proveen una energía en corriente directa que va a llegar hasta el inversor y luego el inversor se va a encargar de convertirla en corriente alterna para que los motores eléctricos logren convertir esa corriente alterna que generó el inversor, por así decirlo, en movimiento. Ese sería como el asunto interesante. Pero luego el mismo inversor, en algunas etapas, está encargado de poder convertir corriente alterna de esos motores, que generalmente son dos y hasta tres, porque en algunos autos que cuentan con all-wheel drive, cuenta un motor adicional, en convertir esa energía que esos motores ahora, como generadores, van a generar y la logra convertir en corriente directa que de vuelta va a ir a la batería. Ese sería un poco el principio de operación de lo que nosotros consideramos como la etapa inversora. Entonces, el inversor no es menos importante porque tiene algunas cosas muy interesantes para tener en cuenta. Entonces, vamos a resumir un poco eso, correcto, a manera de pizarra. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más a detalle. Entonces, principalmente ustedes, en este ejemplo, vamos a contar con una batería. Esta batería nosotros la vamos a denominar la batería de alto voltaje. Correcto, esa batería de alto voltaje depende de la marca y el modelo del auto que se tenga, va a tener alto voltaje. El ejemplo que estamos colocando son 220 voltios en corriente directa, pero podrían tener ustedes baterías de mayor voltaje, podrían tener baterías de 330 voltios, en algunos casos baterías de 400 voltios, pero en este ejemplo vamos a utilizar una batería de 220 voltios. A partir de ahí entra la pieza que nosotros vamos a utilizar de estudio, que va a ser para nosotros el inversor. Entonces, ¿cuál sería para nosotros las etapas con las cuales contamos nosotros en dicho inversor? Principalmente, vamos a pensar que proveniente desde la batería, nosotros vamos a encontrar unas alimentaciones previo a un circuito de protección que está entre batería e inversor, ¿correcto? Pero unas alimentaciones que van a ser, lógicamente, una positiva y una negativa, pero provenientes de alto voltaje. A partir de ahí, en lo que nosotros conocemos como el inversor, algunas marcas
lo denominan conversor, nosotros estamos hablando de inversor, ¿correcto? Permite sus funciones importantes, una de ellas es justamente tomar esta energía que proviene de la tensión de 220 voltios o 330 voltios, dependiendo la marca y el modelo que se esté utilizando, y esa energía que nosotros tenemos ahí, por supuesto, convertirla, ¿cierto? De alguna manera en una energía también en corriente directa, pero elevada. Es decir, estos 220 voltios que nosotros tenemos a un lado del inversor, podríamos llamar como el lado del voltaje bajo, se pueden amplificar a través de una etapa y esta etapa le damos un nombre que es la etapa de elevar. Y yo les podría decir, muy bien, si entran 220 voltios acá, corriente directa, podríamos pensar que se utilizan hasta unos 650 voltios en corriente directa. Bueno, a partir de ahí, se supone que nosotros tenemos otra etapa más, no menos importante, que se va a encargar de tomar justamente esta etapa que nosotros consideramos DC, ¿cierto? O corriente directa, y la va a convertir en una etapa de corriente alterna. Y ahora sí, se supone que eso se realiza para el control de los motores eléctricos con los cuales nosotros contamos en el automóvil. Yo voy a hacer el dibujo de uno de esos motores eléctricos, no necesariamente voy a colocar los dos, voy a colocar ahorita uno solo, ¿cierto? Pero algunos autos pueden contar con dos. Entonces nosotros vamos a encontrar en ese lugar, desde la etapa DC-AC, vamos a encontrar unos cables de unión eléctrico que permiten poder hacer el accionamiento de los motores eléctricos con los cuales ustedes funcionan y son los motogeneradores. Puede ser el uno, puede ser el 2. Muy bien, voy a colocarle como el motogenerador 1. Bueno, a partir de ahí se supone que se da el control de los motores y bueno, vas a tener corriente alterna en el sistema. Pero recuerden, de alguna manera, esa corriente que se maneja iría desde el inversor hacia el motor. Pero en algunas circunstancias, en algunos momentos, también existe la posibilidad de que esos motores se vuelvan generadores. Correcto. Entonces, si esos motores se vuelven generadores, ahora el motor va a generar hacia la batería, justamente para poder cargar lo que sería la batería. En ese caso, ya cambiaría un poco el asunto, porque ahora tendrían ustedes, o tendríamos nosotros también, una posibilidad de tener corriente alterna y esa corriente alterna la tendríamos que convertir en, lógicamente, corriente directa, porque nuestra batería solamente funcionaría con corriente directa. Entonces sería como un proceso muy similar al anterior del punto de vista de generación y rectificación, pero sería invertido. Entonces, esa etapa no solamente tendría la posibilidad de generar corriente alterna, sino que también podría tomar corriente alterna del motor e introducirlo en la batería. A ese punto nosotros le podríamos llamar el IPM, ¿cierto? O módulo inteligente de potencia. Son transistores, principalmente. Bueno, y el inversor tiene algunas otras etapas. Hoy en día puede tener algunas etapas de manera externa, pero yo voy a colocar aquí una etapa que en muchos casos funciona todavía de manera interna y es una etapa que convierte de DC, del booster de DC, lo voy a hacer acá, y tiene la posibilidad de convertir también de DC a DC, pero principalmente para la tensión de 12 voltios, porque los accesorios del auto también funcionan en 12 voltios. Y luego estaría la etapa del aire acondicionado, que hoy en día generalmente el aire acondicionado es un módulo aparte. Entonces, casi digamos que no se tiene referencia interna sobre los inversores actuales. Se podría colocar como que sale de aquí una tensión de alto voltaje y esa tensión de alto voltaje es para el sistema de aire acondicionado. Pero es alto voltaje. Yo digo HV alto voltaje porque es más alto que 12. Entonces, este sería como quien dice la conformación muy sencilla, muy entendible de lo que sería nuestro sistema inversor. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a concentrar la atención, principalmente al estudio de la etapa booster. Ese sería el, digamos, como hacia dónde vamos a ir en esta charla y qué es lo que buscamos tratar de entender con esta explicación que yo estoy brindando. Entonces, en conclusión, el inversor es una pieza fundamental que está colocada en el vehículo híbrido y eléctrico también, pero en este caso el vehículo híbrido, y cuenta
en su interior con una subdivisión interna, valga la redundancia, que tiene que ver con elevación de voltaje para unas condiciones de arranque de los motores. Los motores tienen diferentes formas de arreglo en lo que sería su estator o lo que sería básicamente su campo, mejor, ¿cierto? Y hay varios tipos de arreglo. Hay arreglo en estrella, arreglo en triángulo. Bueno, el arreglo con el cual cuentan los motores en la actualidad necesita tener unas tensiones superiores a 300 y tantos voltios. Por lo tanto, por ahí está la función del booster bastante representada en lo que sería esa elevación de voltaje para poder cumplir con ese requerimiento de arranque de motores. ¿Ok? Bueno, no siendo más, vamos a charlar un poco al respecto. Vamos a mostrar algunas imágenes de lo que sería el sistema del vehículo híbrido y cuáles serían las consideraciones de este inversor sobre el sistema. Aquí hay una imagen un poco más electrónica de lo que sería el vehículo híbrido y su inversor, el cual está en la parte interna del vehículo híbrido. Y tenemos algunas piezas importantes a tener en cuenta. Yo la voy a definir. Entonces vamos a ver un poquito lo que serían los motores. Por aquí tenemos un motor y tenemos otro motor. El vehículo híbrido cuenta con dos motores, principalmente el motor generador 1, se podría considerar como el generador del auto, y el motor generador 2 se podría considerar como el motor de propulsión del auto, aunque dependiendo del modelo del auto, esas configuraciones pueden cambiar un poco. Aquí están las fases, esto que está aquí son las fases que ustedes o nosotros tenemos todos en los inversores, y esto que está acá son el conjunto de transistores que hacen parte en el IPM de motores para poder hacer la conversión de la corriente directa. Fíjense que acá hay un condensador, o sea que esto es corriente directa, en corriente alterna, porque cada una de estas fases tiene que funcionar en corriente alterna. Lógicamente, esa corriente alterna sería frecuencia variable, no es en frecuencia constante, sino frecuencia variable, pero justamente de eso se encarga la unidad de control. Fíjense que abajo se encuentra la unidad de control que nosotros denominamos la HVEQ, ¿cierto? Porque, bueno, justamente la unidad de control del vehículo híbrido. Y esta unidad de control tiene mecanismos de manejo para estos transistores que están acá. Hoy en día, inclusive, ese control bidireccional se hace a través de sistemas multiplexados estilo CAN o CAN bus. Entonces, digamos que puede ser un punto importante a entender también porque no hay muchas cosas tampoco que se puedan verificar desde el punto de vista de activación. Recuerden que todo esto está estipulado también en un escáner. Hay un equipo de diagnosis que está encargado, lógicamente, de poder representar cada una de estas condiciones y en base a eso se supone que nosotros tenemos también la oportunidad de poder realizar un diagnóstico acertado en lo que es el estudio del sistema. Por otro lado, está la etapa que nos concierne, la etapa que nos interesa, que es la etapa del boost converter, que está colocado acá, que vamos a estudiar a detalle. Fíjense que hay una serie de transistores en su interior, unos diodos, y hay un reactor. El reactor principalmente se considera como una bobina, ¿cierto? Un inductor o un coil, y esa bobina se encarga justamente de tener conformación en la parte activa de lo que sería el sistema elevador de tensión. Y ya hemos explicado para un poco para qué sirve ese circuito de elevación de tensión. Luego, como complemento, podría estar la etapa de CDC, ya electrónica, y AC inverter, que sería la etapa del aire acondicionado. Pero la mayoría de fabricantes hoy en día sacan esta etapa del inversor, va para otro lado. Entonces, finalmente le colocan tensión alta a un módulo que está sobre el compresor del aire y él se encarga de hacer el proceso muy parecido al proceso de conversión de corriente alterna para los motores generadores. Solo que el aire acondicionado no hace regeneración, es como una de las diferencias que existen. Mientras que estos motores pueden ser motores y además pueden ser generadores, que es un punto interesante a tener en cuenta. Y acá a la izquierda de ustedes de sus pantallas va a estar la batería de alto voltaje y a esa etapa pues digamos, se comprende con el estudio de las baterías. Entonces por ahí también hay que tener en cuenta un poco cómo sería ese estudio de dichas baterías. Entonces, en conclusión, esto es lo que tenemos nosotros como la pantalla de funcionamiento interno de lo que es el sistema inversor. Vale aclarar que nosotros en esta charla o el objetivo nuestro en esta charla es tratar de llegar a ustedes compartiéndoles un poco de información a través de esta etapa que está aquí, ¿cierto? Que es la etapa del sistema inversor. A esa etapa es la que nosotros vamos a utilizar
inversor booster, que vamos a utilizar como explicación de la clase, y ahí vamos a concentrar un poco lo que sería el análisis del sistema. Entonces, en conclusión, la etapa de booster, ¿cierto? De elevación de voltaje, tiene como objetivo poder, como su nombre lo indica, elevar el voltaje hacia la etapa IPM, principalmente en condiciones de arranque de los motores. Pero también tiene la necesidad interna de poder servir de moderador o de bypass, por así decirlo, hacia lo que sería la carga de la batería de alto voltaje por parte de los motores. Recuerden que en un vehículo híbrido, correcto, la batería del auto híbrido no se carga bajo ningún criterio de manera externa, al menos que el vehículo híbrido sea enchufable o plug-in, ¿correcto? De resto, todos los vehículos híbridos, su batería se recarga permanentemente con el mismo auto, ¿cierto? No tienes como tener tú un cargador externo para recargar la batería. En algunos modelos de algunos autos de algunos años, se tuvo una característica, pero no propiamente para cargar la batería, sino era una característica de auxilio cuando las baterías se descargaban por una temporada muy larga sin su uso. Las baterías, principalmente en esa época, sufrían mucho de una característica que se llama autodescarga, que es propia de cualquier batería, que es la característica de descargarse al interior, ¿cierto? En el proceso de reversión electroquímico, y eso principalmente lo que hacía era comenzar como a soltar energía con el tiempo sobre la misma química de la batería. Y eso era un problema en algunos modelos porque se baja un poco la tensión y ya no logra tener energía suficiente para poder hacer el arranque correcto de los motores en el primer inicio, después de una prolongada, ¿cierto? Etapa pasiva. Se estuvo mucho tiempo detenido, vas a arrancar y no arrancaba, como en el caso de un auto en un taller, en un estacionamiento, en una casa. Y ahí eso se convirtió en un mecanismo de auxilio, pero eso ya no está puesto en la mayoría de autos porque se ha mejorado mucho o han mejorado mucho los fabricantes la etapa de, la etapa de autodescarga de los autos. En este caso, pues lógicamente, los autos híbridos. Bueno, acá están sombreadas las tres etapas. Ya nosotros vamos a abandonar en esta charla la etapa IPM, vamos a abandonar la etapa DC-DC y AC y nos vamos a concentrar, que es el objetivo de esta charla, en la etapa IPM del booster o la etapa de booster principalmente, que es donde nosotros vamos a radicar un poco el estudio sobre lo que estamos explicando en este evento. Podemos ver esa zona sombreada en amarillo. Ahí podemos observar nosotros qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora a continuación. Bueno, vamos a dar un recuento acerca de lo que sería el control de los motores, en este caso los motogeneradores, antes de avanzar al booster. Y principalmente nosotros vamos a encontrar que en la medida que ustedes o el sistema pretenda generar la corriente alterna, así como ustedes pueden apreciar la corriente alterna que se está manejando en esa condición, básicamente toda esa corriente alterna va a estar proveída a través de estos transistores que se encuentran acá. Por ahí habían estudiado o habían visto que estos transistores son de la familia IGBT, que después vamos a estudiar más a detalle, que es como la cuarta generación de los sistemas transistorizados, y ellos tienen la capacidad de poder generar conmutaciones con alta corriente, alto voltaje, alta frecuencia, alta temperatura, y bueno, eso permite hacer la corriente alterna hacia los motores. Pero eso se hace en una secuencia muy particular, buscando en cada fase obtener la corriente alterna necesaria para poder hacer el movimiento del motor en la secuencia que se necesita. En este caso sería ir hacia adelante, ir hacia atrás, ser cargador o simplemente en algunos momentos no generar para que se convierta en la regeneración del sistema. Y acá encontramos nosotros lo que sería la etapa booster, que sería justamente la etapa de elevación de C proveniente justo de esa parte que vamos a estudiar que tiene que ver con la fuente DC-DC. ¿Ok? Bueno, acá hay un ejemplo más detallado de lo que sería el proceso de movimiento, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta siempre que existe un rendimiento, siempre hay una eficiencia a tener en cuenta en el principio de operación de cualquier sistema motriz. Por supuesto, en estos sistemas eléctricos, si nosotros hablamos de los rendimientos en termodinámica, no se pueden comparar directamente con estos, pero
sí es muy importante tener en cuenta que los rendimientos o las pérdidas que ocurren en estos sistemas son bastante bajas. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener una visión más interesante acerca de por qué es muy bueno este tipo de autos y justamente tiene que ver porque tienen, a nivel de energía, tienen menos pérdida en su trabajo. Una pérdida se considera como algo inherente al proceso que no se puede aprovechar en el producto final que nosotros queremos obtener. Entonces, en este caso, los vehículos híbridos eléctricos quieren transformar la energía del combustible, llámese electricidad o llámese nafta, gasolina, en movimiento. ¿Qué tan bien se hace y qué tanto o qué tan alto o qué tan poco se aprovecha de esa energía que se está utilizando? Bueno, el rendimiento acá lo podríamos considerar como la potencia que sale directamente relacionada a la potencia perdida, por así decirlo. Bueno, esa relación nos brinda una característica de eficiencia denominada Q, que la podemos ver con la gráfica ascendente en la medida que tengamos menos pérdida, lógicamente. Bueno, ahora nosotros vamos a tratar de entender o vamos a tratar de estudiar lo que sale sombreado este lugar de acá, que sería la etapa booster, que es lo que nos interesa en esta charla, porque hacia allá va, digamos, nuestro aprendizaje del día de hoy y vamos a tratar de entender qué componentes hacen parte activa de ese sistema. O sea, cuáles serían para nosotros las pautas particulares que permiten el estudio de ese que estamos observando en la pantalla, de ese sistema booster. Entonces, para eso vamos a ver un cuadrito mucho más detallado de nuestras etapas y vamos a concentrarnos en algunos factores, los cuales vamos a utilizar en la explicación que vamos a realizar. Por acá podemos tener o podemos observar lo que serían los transistores IGBT, ¿cierto? Que son transistores de una generación muy importante, muy especial, estos transistores para poder operar en estos vehículos. Aquí tenemos dos transistores para funcionar, uno que se llama transistor 2 y uno que se denomina transistor 1. Estos transistores son justamente los transistores que vamos a tratar de entender, ¿correcto? Del punto de vista de control. Hasta ahí estaríamos nosotros representando un poco lo que sería el control del booster. Y esto que está colocado acá para nosotros sería justamente la etapa de alto voltaje que se generó desde el booster. En este caso, 500 voltios en corriente directa que se están generando por un trabajo particular del booster. Recuerden que el booster, que es esta etapa que está acá, que nosotros estamos, sobre la cual estamos discutiendo, esa etapa no funciona todo el tiempo elevando el voltaje, porque hay condiciones en las cuales los motores pueden trabajar con 200 y tantos voltios, pero mientras la unidad de control lo amerite para su arranque principalmente, lo va a permitir. En cambio, los motores eléctricos, los vehículos, perdón, eléctricos, que también justamente tienen motores eléctricos, no requieren necesariamente a la etapa booster. ¿Por qué? Porque justo las baterías de los autos eléctricos tienen mucha más tensión que la tensión que se tienen en vehículos híbridos principalmente, y eso ya logra, digamos, acentuar lo que sería el trabajo del arranque de los motores eléctricos a niveles por debajo de 380 voltios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros una explicación un poco más precisa de lo que serían las partes que vamos a empezar a estudiar en nuestro circuito denominado circuito de booster. ¿Ok? Imagino que ustedes van a ir teniendo algunas dudas al respecto, pero bueno, justamente para eso son estas charlas, para ir aclarando esas dudas y también, bueno, harán algunos comentarios a la zona de comentarios que luego la confederación buscará la manera también de llegar a ustedes con una respuesta. Bueno, en ese orden de ideas, aquí tenemos detallado electrónicamente lo que sería la etapa booster y tenemos una fotografía, vamos a quitar por aquí esto, una fotografía de lo que sería en el auto esa etapa booster. El ejemplo que estamos utilizando es el ejemplo de un inversor de la marca Toyota, ¿cierto? En este caso el inversor de un Prius. Dentro de la elevación de voltaje, nosotros tenemos algunos puntos de análisis que vamos a tratar de explicar a continuación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos representar. Por un lado, tenemos colocado nosotros lo que serían dos transistores, que sería T2 y lo que sería T1. ¿Correcto? Son dos transistores muy importantes que nosotros tenemos en este sistema de booster. Esto que está aquí es una bobina a la cual se le denomina reactor.
¿cierto? Como su nombre lo indica, el reactor permite elevar la tensión en un momento dado. Luego, esto que está aquí dibujadito es un osciloscopio a manera de explicación y lo que nosotros vamos a tratar de entender ahora es lo que está sucediendo entre este reactor que ustedes tienen acá y lo que está sucediendo con este transistor que nosotros tenemos acá. Entonces, principalmente, si nosotros analizamos esta primera etapa entre reactor y transistor uno, podríamos llegar a la conclusión, ¿cierto? Que cuando ustedes tienen un circuito en el cual se logra hasta cierto punto tomar energía, y aquí colocaré una energía, que es la energía que proviene de dicha batería, ya tenemos la batería, y luego de esa batería se supone, ¿no? Que ustedes o nosotros tenemos un lado positivo y ese lado positivo va a pasar por ese reactor, ¿correcto? Y en ese reactor yo voy a colocar aquí un interruptor, ¿correcto? Un interruptor y ese interruptor lo voy a llevar hacia el negativo, que sería esta unión que está aquí, a este interruptor que nosotros estábamos llamando allá como el transistor número uno. Cada vez que se esté cerrando ese interruptor, cada vez que se cierre y se abre ese interruptor, se supone que en este punto de aquí ustedes van a tener una reacción medida con un osciloscopio que permite un pico inductivo proveniente justamente de la autoinducción o la FEM inducida de dicha bobina. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar de analizar, ¿cierto? Que estos picos que se están logrando acá a detalle son los picos que nosotros vamos a pensar ahora qué se hace con esos picos. O sea, esta alta tensión que se encuentra acá, ¿para qué sirve esa alta tensión? Ahora, esa alta tensión que se logra en cada una de estas saturaciones depende mucho de la tensión que se tenga en la batería. Por ejemplo, si aquí yo tengo 12 voltios, los picos son capaces de llegar, dependiendo la característica de inductancia de la bobina, podría llegar, por ejemplo, a 120 voltios. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos o nosotros contamos acá en la batería con valores de 200 voltios, ¿verdad? Acá los picos podrían llegar en algún momento hasta 700, 800 voltios. Pero todo depende de la inductancia, o sea, de los microhenrios con los cuales se cuente en esa bobina, ¿cierto? Que nosotros encontramos al interior de ese circuito inversor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ese alto voltaje que se genera normalmente aquí, que se puede llevar de 700, 800 voltios, bueno, lógicamente sería corriente directa. Para eso, nosotros vamos a pensar ahora en el circuito primario original que estamos estudiando. En este caso, ya podemos también llevar a colación, por ejemplo, lo que sería el transistor uno que está colocado acá y el reactor que se encuentra aquí. Pero si ustedes pueden observar, aquí tienen una continuidad por esta línea que pasa hacia un diodo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el circuito, una vez que se generan los picos de alto voltaje que se presentan en este punto del reactor, existe un diodo el cual puede pasar esos picos que son positivos sin regresarse, porque hacia acá tenemos nosotros lo que sería el negativo. Por lo tanto, podríamos pensar en el circuito también que estamos dibujando, que estos picos se podrían llevar a otro punto o se podrían transportar a otro punto a través de un diodo. Este diodo con el cual nosotros contamos acá permitiría poder llevar desde los picos que se generan a este lado, ¿correcto? Esos picos podrían llevarse a otro nivel. O sea que yo podría pensar que aquí tengo una salida de algún punto positiva, lógicamente, pero lógicamente que no es una salida fija, ya sería una salida un poco pulsante, por así decirlo, porque hay una frecuencia en ese control. Entonces, también podríamos observar que atado a esa salida, ¿cierto? Aquí, a este punto aquí, que lo hemos denominado como punto 2, tenemos colocado ahí un condensador. Y un condensador tiene la función de estabilizar. Por lo tanto, los picos que se generan en el punto del reactor pueden llevarse a través del diodo y almacenarse en este condensador que está acá. Lo cual permite convertir a eso en un nuevo sistema de tensión de alimentación.
Ese nuevo sistema de tensión de alimentación básicamente está dado por la condición dibujada en la pantalla, en el cual nosotros vamos a obtener esos picos, ya podemos borrar por acá, resguardados y almacenados en un capacitor, lógicamente un capacitor muy especial que va a llevar negativo hasta acá. Entonces, si por algún motivo nosotros tenemos un alto voltaje en el punto de reacción, que es el punto que habíamos analizado nosotros, en el cual se contaban unos picos de alto voltaje, esos picos de alto voltaje pasan a través del diodo, pero ya no se regresan, porque recuerden que ya se almacenarían en un nivel de tensión más alta. Por lo tanto, la tensión de alta que está colocado acá, o el alto nivel de voltaje, sería diferente, podría decirle HV más fácil, ¿cierto? El HV sería, digamos, más alto, valga la redundancia, que el bajo voltaje que está acá. Por lo tanto, no activaría el diodo. Y esto podría ser que en este punto de acá se tengan 650 voltios en corriente directa o más, dependiendo del control que se ejerce sobre el transistor, que en este caso está dibujado como un switch. Por lo tanto, ahí tendríamos nosotros lo que sería la elevación de voltaje. Es decir, que aquí, en esta imagen que tenemos aquí, correcto, nosotros vamos a pensar que esas reacciones que se presentan en este costadito del punto A, esas reacciones van a permitir poder llevarse por un diodo y almacenarse en este capacitor. ¿Ok? Ahora, si bien ya eso se utilizaría para lo que sería el control de motores y demás, eso se puede observar aquí en los puntos al interior del inversor, lógicamente, pues habría que tener una explicación ya mucho más detallada para poder entender cada parte del inversor, lo cual nosotros siempre trabajamos en los cursos que tenemos en línea y demás, pero sí es importante tener en cuenta que de alguna manera, de alguna forma, ¿cierto? Eso también tiene que hacerse a lo contrario, es decir, no solamente el objetivo es pasar alto voltaje hacia los motores, sino que de alguna manera los motores también van a generar energía y esa energía después hay que llevarla hacia atrás para poder pasarla de nuevo a la batería, ¿cierto? O sea, que sería algo, digamos, muy sencillo de entender desde el punto de vista eléctrico, pero tiene que ver con que de este punto hacia atrás también se tiene que llevar energía. Pero para llevar energía de ahí hacia atrás hay un problema porque esa energía no puede pasar por acá. Es decir, una vez que los motores están generando dentro del inversor, existen ahora unos diodos que rectifican esa energía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si bien los motores ya se hizo el alto voltaje, por ejemplo 500, para mover los motores o 600, ahora en un momento dado ya no se requiere este voltaje porque ahora está frenando el auto, por ejemplo, o está cargando los motores. Entonces, ahora los motores que están colocados acá van a empezar a generar corriente alterna. Esa corriente alterna que genera principalmente se logra o se tiene, lógicamente, ¿verdad? Como la energía para cargar lo que sería la batería. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que dentro del inversor, en la parte de IPM de control de motores, existen unos diodos que permiten rectificar esa corriente alterna, pero ellos no van a pasar tan fácil hacia la batería. ¿Por qué? Porque en el camino para pasar a la batería se encontraron con el diodo que nosotros habíamos dibujado inicialmente como el diodo de booster. Van a llegar a este punto. Pero es muy interesante también tener en cuenta que también van a llegar a este punto que no se había analizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si estudiamos el circuito electrónico que hemos venido dibujando, ¿ok? En ese circuito electrónico nosotros vamos a tener, o vamos a estudiar, o vamos a analizar que hasta ahora nosotros teníamos tensión que salía de aquí para lo que serían los inversores. Pero ahora nosotros estamos pensando, voy a dibujarlo aquí en azul, que viene energía del sistema de recarga de los motores. Puede ser hecho por el freno regenerativo o también puede ser hecho por el motor generador 1, que es movido por el motor de combustión interna y carga. Pero eso no encontraría paso estable por acá. ¿Por qué? Porque se supone que la tensión de HV siempre va a ser mayor que la tensión de LV. Por lo tanto, no habría paso para esa energía, porque el diodo no lo permitiría. Entonces se genera un nuevo paso. ¿Cuál sería ese nuevo paso? Voy a ponerlo en color verde.
Básicamente, ese nuevo paso se hace a través de otro interruptor electrónico, el cual es un transistor denominado en este caso IGBT. Por lo tanto, existe otro paso electrónico acá. Lógicamente, estos pasos son pasos, por así decirlo, estas conmutaciones son manejadas directamente por la unidad de control del sistema. Entonces, este segundo transistor, ¿de qué se va a encargar? Yo le podría decir aquí como T2. El transistor 2 se va a encargar de permitir un paso, lógicamente regulado, de esa línea que estoy representando en azul. Es decir, la energía que no puede pasar por aquí, no le queda otro camino que pasar por aquí, ir por aquí y llegar de ahí directamente hasta la batería. Por lo tanto, cuando se hace la recarga de la batería, no se puede hacer elevación de voltaje. Entonces, ese sería como quien dice el complemento al proceso de carga que nosotros tenemos estipulado para el control de los motores. Por lo tanto, si nosotros volvemos al circuito electrónico dibujado en la presentación, correcto, tendríamos a este transistor que usualmente está apagado, correcto. ¿Por qué está apagado? Bueno, porque se está haciendo la etapa de booster. Pero cuando se vaya a hacer recarga del sistema de la batería, el transistor que está apagado tiene que encenderse. A partir de ahí, nosotros tenemos este ejemplo que está aquí, en el cual tenemos la energía que viene de los motogeneradores y ya no va a poder pasar directamente a través del diodo 2. Entonces no le va a quedar único trabajo que pasar a través del transistor 2, que para nosotros sería el transistor de carga. Y el reactor funciona como una bobina filtro o como un filtro mejor. ¿Ok? Ese reactor va a funcionar como un filtro porque recuerden que de alguna manera es una bobina de muy alta potencia, un coil de muy alta potencia, por lo tanto la resistencia es mínima. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a pensar ahora que teniendo el transistor 2 activado, la unidad de control híbrido en este caso va a permitir el paso de la energía para que se cargue la batería de alto voltaje. Entonces, este esquema que tenemos nosotros aquí anclado nos va a permitir entender cómo sería el proceso de recarga de la batería, pero en la misma etapa del booster. Recordemos que esto que tenemos aquí sigue siendo el booster, o sea, no nos hemos salido del sistema booster. O sea que en conclusión el booster nos permite, por un lado, elevar tensión y por otro lado nos permite recargar la batería. Serían como los dos aspectos en los cuales nosotros tendríamos el booster para trabajar. Elevar la tensión y recargar la batería. Entonces, así de esa forma, también nosotros podríamos estudiar luego esos mismos principios de operación, pero para analizarlos directamente en el escáner. Bueno, ¿qué tenemos nosotros como esa etapa booster? ¿Cuáles serían los componentes que figuran para el desarrollo de este sistema? Inicialmente tenemos un módulo que se denomina IPM, que es el módulo que ustedes tienen colocado en la visual, ¿cierto? Es una compuerta muy importante de potencia, es un elemento de poder, power, y básicamente permite poder tener al interior circuitos de transistores de compuerta aislada, ¿cierto? Con conmutación semiconductora tipo BJT, o sea, IGBTs, y también tiene sensores, sensor de corriente, sensor de temperatura, incluido en un solo paquete. Ahí tenemos colocado nosotros lo que sería ese IPM, que está metido dentro del circuito del inversor. ¿Para qué se utiliza? Valga la redundancia, para inversores, para UPS, para servocontrol, para fuentes de poder. Luego, esto lo podemos ver aquí en una fotografía un poco detallada del sistema. Este es un vehículo Toyota también. Tenemos la bobina por un costadito que está colocada acá en nuestra bobina. Luego tenemos, esto no, esta es otra etapa que sería la parte de DCAC de los motores. Y esto que está aquí sería nuestra etapa del IPM. Ahí estaría nuestro módulo IPM, que sería el que realiza la conmutación esta que venimos hablando para poder tener la elevación de voltaje en lo que consideramos nosotros el arranque de dichos motores, ¿ok? Lo que se considera como el arranque de los motores. Ahora, nosotros podemos también analizar un poco el circuito electrónico al interior de estos sistemas. Entonces, básicamente, el circuito electrónico consta de los transistores, que son estos que están por acá, que es la potencia que se utiliza, ¿cierto? Y luego tenemos acá todo lo que es control. Este control proviene directamente de un enlace
de control que vendría de la unidad. O sea, todos estos cablecillos vendrían de la unidad de control, lo que sería, podríamos pensar como el SM, pero en este caso nosotros le decimos la EQHB, pero básicamente sería como un SM de, de manejo muy parecido a una computadora de control de inyección, por ejemplo, pero lógicamente para el sistema de transistor. Y luego en el interior tiene unos sensores que permiten medir corriente, amplificar, pero algo muy importante es que permanentemente se esté evaluando la temperatura en cada etapa. Entonces, esa temperatura que se evalúa al interior de estos circuitos permite poder realmente diferenciar entre una falla, ¿cierto? O simplemente un procedimiento de elevación de temperatura normal que tiene que ser enfriado a través de las bombas con las cuales cuentan los inversores en su impulsión para enfriamiento, porque los inversores son enfriados por líquido. Entonces, esto sería el circuito característico del IPM, pero esto es más por conocimiento general, porque de alguna manera los IPM vienen sellados y bueno, no es en la realidad no es tan fácil llegar al interior de esto y empezar a reparar porque realmente pues, son bastante complejos desde el punto de vista de fabricación. Entonces acá tenemos nosotros nuestro circuito IPM y bueno, de alguna manera se considera muy importante el análisis de estos elementos, pero directamente con el escáner. Porque en la realidad no es tan fácil medir estas piezas, porque recuerden que están al interior de las carcasas y eso pues no es muy fácil tenerlo en cuenta. Por acá tenemos un ejemplo un poquito más estudiado de los transistores que están al interior de estos sistemas. Aquí tenemos lo que sería un FET y aquí tenemos lo que sería un IGBT, que es la unión entre un FET y un BJT, sería como la suma de ellos, y eso se considera como la fabricación IGBT. Y a partir de ahí algunos parámetros importantes que se pueden encontrar en un transistor IGBT. Fíjense, por ejemplo, para esta aplicación, que puede manejar ratas de amperaje de 400 amperes y voltajes de 600, que no es poco lo que se necesita para esto. Y bueno, ahí tenemos nosotros lo que sería la conmutación a través de transistores IGBT, que es una tecnología bastante actual de control de transistores, que son con puerta aislada, efecto transistor BJT de conmutación. Por eso tiene tres patitas, que son la que conmuta, que es colector y emisor, y la que dispara, que sería la G, denominada para el gate, que es esto que está aquí. Bueno, ahí tenemos nosotros el ejemplo de uno de estos transistores. Bueno, algunas etapas que encontramos nosotros para la parte de estabilidad, que es creada por el condensador, es decir, el condensador provee esa estabilidad que se necesita acá, una vez que se generan todos esos picos inductivos que venimos hablando. Y hay algo importante y tiene que ver un poco con la estabilidad y la seguridad, que es un paquete de resistencias, en este caso de 63 kiloohms, que están colocados en paralelo al condensador. Cuando el sistema se queda sin energía, recuerden que la batería desconecta la energía realmente a través de los relevadores que ya se han visto al interior de los pack de baterías, esos SMR. Esos relevadores cortan la energía, el condensador quedaría, por así decirlo, alimentado durante un tiempo importante. ¿Cómo se podría prevenir que quede una energía almacenada en ellos y posiblemente luego en una manipulación, un choque, una colisión, genere eso una forma de energía para un posible cortocircuito o un posible incendio? Básicamente eso se controla a través de resistencias puestas en paralelo. Esas resistencias puestas en paralelo descargarían el condensador en un evento tal en el cual no se necesite sostener energía en el condensador. Entonces, en el uso normal del auto, simplemente una vez que el condensador está funcionando, la descarga es mínima a través de las resistencias, pero una vez que el condensador ya no le llega suministro de energía, pues lógicamente, en un tiempo prudente, la tensión va a empezar a disminuir descargada a través de esas resistencias. Ese sería el objetivo principal de esas resistencias al interior de el paquete del inversor. Esa sería parte fundamental. Ahí podemos ver una fotografía del condensador y podemos ver una fotografía de dichas resistencias. Bueno, por otro lado, ahí nomás, vamos a tratar de entender qué parámetros del escáner nosotros podríamos obtener para este análisis. ¿Ok? ¿Cómo así? Sí, si ponemos el escáner, ¿qué parámetros nosotros podríamos o con qué parámetros podríamos jugar para analizar este sistema?
Entonces, estos parámetros del escáner son los mismos parámetros analizados del vehículo o de los pulsos que vimos en el esquema. Y aquí tenemos, por ejemplo, el voltaje de alto voltaje, que en este caso sería after, que está colocado acá, después del booster. El voltaje bajo, que sería antes del booster. Y esto que estaría aquí sería el estado de carga de la batería. Y esto que está acá sería la tensión, perdón, de la batería. ¿Ok? Tendríamos la tensión de la batería, tendríamos el voltaje aquí en este punto antes del booster y el voltaje que se obtiene después del booster. Bueno, una vez que tenemos esos voltajes ahí, una vez que estamos descritos con esos voltajes, vamos a pensar qué pasaría, por ejemplo, si se empieza a acelerar el radio del booster. Es decir, si aquí empiezan a existir pulsos, ¿qué sucedería? Pues lógicamente tiene que haber una elevación de voltaje. En el ejemplo que estamos observando acá, el diagnóstico es con los motores apagados. Pero, por ejemplo, acá, automáticamente que sale el radio de booster, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí aparece un radio del booster del 47.8%. Ahí nomás se presenta una elevación de voltaje. La elevación de voltaje se puede apreciar acá. Esta elevación de voltaje permite diferenciar lo que sería bajo voltaje de alto voltaje. Y automáticamente sería el voltaje que se encuentra o que se tiene para poder llegar directamente a la activación de los motores. Por lo tanto, aquí en este punto del booster se tendría un voltaje cercano a 648 voltios, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Por ahí tendríamos nosotros lo que sería la elevación de voltaje para el sistema. Bueno, es una imagen muy interesante porque permite poder evaluar lo que sería el funcionamiento, lógicamente, de un sistema de control de inversor en su etapa booster, que es lo que estamos tratando de representar con esta explicación. Muy bien, siguiendo en este orden de ideas, aquí nosotros podemos ver también una etapa de carga de la batería. En la etapa de carga de la batería tiene que haber un requerimiento de carga que va a estar visualizado lógicamente en el escáner, también lo podrían apreciar ustedes, correcto, como que se requiere cargar la batería y a partir de ahí, cuando se requiere cargar la batería, el mismo módulo de control del sistema tiene que generar sobre este transistor que se tiene acá, tiene que generar una específica pulsación, como esta que están observando ustedes aquí, para poder llevar la energía directo a la batería, porque recuerden que ahí ya el reactor no funcionaría, sino que el reactor funcionaría como una resistencia de paso, realmente, filtro, porque funcionaría como un filtro, para poder llevar la energía hasta la batería. Esos parámetros también se pueden evidenciar en un escáner, porque de alguna manera tiene que haber una condición de requerir cargar la batería. ¿Ok? Entonces, aquí está el ejemplo de requerimiento de cargado de batería, y aquí está colocado, por ejemplo, la condición para requisito de carga de batería que se puede ver como request. Ahí está colocado como request. Entonces, básicamente hay un requerimiento de carga de esa batería y esto justamente se hace a través del transistor de carga al interior del mecanismo del booster. Recuerden que hasta ahora estamos hablando solo de una etapa del booster. No estamos hablando de todas las etapas del booster. Estamos hablando de una sola, que es la etapa, perdón, una sola etapa del inversor, que es la etapa booster. No estamos hablando de todas las etapas del inversor, solo la etapa del booster. Bueno, en ese orden de ideas, si el sistema no quisiera cargar la batería, porque, por ejemplo, ¿cierto? Se está haciendo cualquier tipo de condición no adecuada para cargar la batería, pues básicamente en el escáner se denotaría una condición en la cual no se quiere cargar la batería. Y ahí no hay nada que hacer, hay que analizar es por qué no se quiere cargar la batería. Puede ser porque se esté haciendo, por ejemplo, condición de trabajo del booster, o puede ser que se encuentre en un método de falla en el cual no se pueda cargar la batería porque no hay condiciones para poder hacerlo. Entonces, también el escáner nos va a permitir poder entender si el sistema quiere cargar la batería o si el sistema no quiere cargar la batería, como en esta filmina que estamos colocando a continuación. Bueno, algunas fallas que se pueden presentar, aquí nosotros vimos un poco una de ellas, por ejemplo, que no quiere cargar, pero aquí podemos observar un par de fallas que nos presentan a nosotros la idea de booster. En este caso podemos observar una imagen que dice alto voltaje, antes y después, fíjense que hay un voltaje bajo y un voltaje alto después, pero el voltaje bajo no es tan bueno. Y ahí pueden observar ustedes una falla real que existía sobre un mecanismo del inversor. Ahí está dañada una pieza en el inversor. Y eso será reportado como un DTC en el escáner, que es donde nosotros tendríamos que atacar.
Lógicamente, el estudio de esto debería ser más avanzado y en los cursos que nosotros promovemos, digamos, siempre tenemos la oportunidad de poder encontrar estas explicaciones mucho más precisas. ¿Ok? En la clase pueden observar ahí también nuestros datos de contacto para que ustedes en cualquier momento puedan realizar consultas y averiguar sobre nuestros cursos. Bueno, acá tenemos nosotros lo que sería una falla muy representada con un código que es el P0A94, sufijo 547, que habla de la fuente DC-DC y su rango de performance de desempeño en la etapa de booster. Bueno, algunas fallas muy comunes que se presentan en los vehículos híbridos y eléctricos. Daño en el IPM del inversor, esa es una falla bastante común. Manipulación externa de las baterías es otra falla bastante común que se representa en estos vehículos cuando la gente, pues, lógicamente manipula de una manera no adecuada la carga de las baterías. Y de alguna forma también se puede presentar en los autos fallas relacionadas con lo que sería el sistema ya en sí de almacenamiento. Es algo así como que, pues simplemente en algunos lugares existe una corrosión, existe una contaminación muy importante y se podría presentar de alguna manera daños estructurales en las piezas que componen las baterías que de alguna forma manejan algunos aspectos alcalinos y eso incrementa un poco más la posibilidad de encontrar alguna alteración de los materiales por presencia principalmente de oxígeno. Pero también se ve acentuado o se ve, digamos, incrementada la posibilidad de contaminación externa a través de agua proveniente, por ejemplo, de lluvias, a través, por ejemplo, de nieve, en el norte cuando está en la época de invierno, la sal que se utiliza para bajar esa nieve, bueno, en fin, algunos factores. Y la contaminación ambiental también influye mucho en algunas ciudades, el que se generen algunos procedimientos muy particulares de contaminación y corrosión sobre la estructura, pero en general las baterías tienden a tener una corrosión en zonas un poco más tropicales o muy cercanas al mar principalmente. Aquí hay tres ejemplos muy claros de estos daños y también hay que tener en cuenta, como manera muy importante, los cuidados que se deben presentar cuando se manipulan los sistemas de vehículos híbridos y los sistemas de vehículos eléctricos. Es importante tener en cuenta en estos cuidados que, por ejemplo, ustedes deben tener siempre a la mano lo que sería eh, como uno, ¿cierto? La prevención de no tener nada metálico colocado sobre el sistema. Luego, también es muy importante tener como cuidados, ¿cierto? Es fundamental tener como cuidados eh, unos zapatos adecuados que permitan un aislamiento con respecto a tierra, por así decirlo, ¿cierto? Que no sean conductores, son muy buenos conductores. Luego, algo muy importante, tener las normas de seguridad sobre lo que es la manipulación del sistema, es fundamental. Y luego también es muy importante que ustedes tengan las prevenciones a través de los mecanismos de seguridad con los cuales se cuenta en el mismo auto. Es decir, que los autos cuentan principalmente con un sistema de desconexión en el cual pueden, valga la redundancia, desconectar, ¿cierto? El nivel de alto voltaje y con esto previenen enormemente lo que sería el sistema de, digamos, de daño, por así decirlo, eh, para el vehículo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ustedes desconectan ahí el service plug y automáticamente pues el auto queda sin energía y eso previene muchos daños cuando se manipulan piezas o también cuando el técnico necesita en esa zona realizar algún tipo de trabajo. Y por último, dentro de más cuidados, porque son más cuidados, ¿cierto? Pero en esta charla pues les presentamos algunos de los cuidados que usamos para poder hacer la preparación de la clase. El tester o el multímetro o el dispositivo que se use para medir alto voltaje, que tenga la certificación adecuada para poder usarse en vehículos de electromovilidad, ¿cierto? Que cumpla con la norma relacionada de la IEC para poder llegar y poder medir estos sistemas de alto voltaje, bueno, y prevenir así aún más, lógicamente, lo que sería el funcionamiento del auto. Entonces, en condición no adecuada. Son algunos de los cuidados que nosotros creemos que pueden ser interesantes para su trabajo, para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera, llegar y poder encontrar en ellos
una mayor seguridad, una mayor, digamos, sí, un trabajo mucho más seguro es la palabra. Bueno, algunas cosas que ustedes quisiesen en algún momento compartir, estudiar, aquí hay algunas de ellas, pueden tomar nota también de dónde pueden encontrarla y qué pueden utilizar ustedes, ¿verdad? Como algunos mecanismos para poder estudiar un poco más a detalle esto que nosotros estamos tratando de explicar. Estos websites que están acá son algunos websites generales que permiten poder llegar a ustedes con información de fábrica y a través de ellos poder de alguna manera entender, ¿cierto?, cómo sería el comportamiento de estos autos y también cómo entender cómo sería el comportamiento de los procedimientos de técnicos para poder llegar y desarmar y resolver y, digamos, de alguna forma solucionar algunos problemas. También les dejo por acá compartida dónde nos pueden encontrar. Aquí estamos nosotros en la internet. Hay un website, hay varios websites. Hay uno que se llama tilsocastro.com, como mi nombre, ¿cierto? Ese es nuestro blog. Y acá arribita hay un link que dice contáctenos. Si ustedes van acá arriba y escriben contáctenos, automáticamente en tilsocastro, así mi nombre, .com, encontrarán mucha más información de la que nosotros estamos proveyendo en esta charla y ahí nos pueden contactar y bueno, llegar a ustedes a través de este website y poder compartir alguna información adicional de nuestros entrenamientos. Que hay un poco de lo que hacemos y hay muchos artículos que quizá les pueden servir para lo que ustedes hacen, como cómo probar un cuerpo de mariposa, cómo analizar los sistemas de control y demás, y también una información permanente de cuáles son nuestros próximos niveles de entrenamiento y los partners con los cuales nosotros pues, permanentemente estamos trabajando, haciendo cosas. Entonces, ahí está un poco nuestra historia que hacemos y algunas notas técnicas, incluidos sobre vehículos híbridos eléctricos, que seguramente les va a servir. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que de alguna manera esta charla que les presentamos a ustedes haya sido beneficiosa, que utilicen este material para su estudio y que les permita avanzar en lo que es el análisis de sistemas en electromovilidad. Recordando a las personas que nos invitan, al ingeniero Rudy, que siempre está muy presente en todas estas invitaciones, compartir con ustedes estos cursos. Y bueno, y que tomen atenta nota de estos datos que le estamos compartiendo, que sabemos que son importantes y vienen de muchos años anteriores de análisis. No siendo más un servidor para ustedes, Tilso Castro, espero que esta charla sea muy fructífera para sus trabajos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.